Con el ejemplo 2 vamos a hacer lo mismo ahora. Podemos graficar con el GeoGebra o con la tabla de valores. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora en la tabla de valores, como decíamos recién, es qué número darles a X, porque no pueden ser cualquiera. Pero tengo que pensar en el argumento. Fíjense que ahora la X está restado con 2. Entonces tengo que pensar en qué número darle a X para que restado a 2 siempre me dé un valor positivo. O sea, que no me dé 0 ni ningún valor negativo. Y que a la vez esté fácil para poder resolver con esta base que es 3. Entonces, por ejemplo, yo decidí darle el valor 5 para que al resolver el argumento me quede 5 menos 2, 3. Y ahí sí, 3 elevado a qué número me da 3, llego a 1. El otro número es que el argumento nos dé, por ejemplo, 1, para que el resultado del logaritmo sea 0. Entonces esta X tiene que valer 3. Así hacemos, 3 menos 2 queda 1 y 3 elevado a qué número me da 1. Es decir, piensen en las propiedades del logaritmo. Las propiedades del logaritmo eran aquellas que podíamos resolver rápidamente. Y las que eran más fáciles eran cuando la base era el mismo número que el argumento, que eso siempre daba 1. Y después la otra era cuando el argumento siempre daba 1. No importaba la base, el resultado del logaritmo era 0. Y después la otra un poquito más difícil es, yo pensé que esto me diera un tercio para tener un valor negativo, ya que la base es 3, 3 elevado a qué número me da un tercio y va a ser menos 1. Para poder encontrar qué número restado a 2 me dé un tercio, hago el paso inverso. Hago un tercio más 2, que ahí me dio 7 tercios. Entonces ya sé que si a 7 tercios le resto 2, voy a llegar a un tercio. 7 tercios lo pasé a decimal para poder graficarlo. Una vez que marcamos los puntos, me queda la gráfica de esta manera, esta curva. Y de ahí podemos analizar quién va a ser A. A como es la base en esta función, en este ejemplo sería 3. B es el número que está sumando o restando a X, en este caso sería menos 2. No hay que cambiarle el signo acá como hacíamos en las exponenciales, porque ya la fórmula genérica, si volvemos al material teórico, la fórmula genérica era con un positivo. Entonces no cambio el signo de B. Si B está sumando va a ser ese número positivo, si B está restando va a ser ese número negativo. En la función exponencial cambiábamos el signo de B porque la fórmula ya era con una resta, entonces ese menos me hacía cambiar los signos. Vamos al dominio. Tengo que mirar qué valores de X puedo darle para que este argumento se pueda resolver. ¿Qué fue lo que pensamos para hacer la tabla de valores? Tuve que pensar qué número darle a X para que restado 2 no me dé ni 0 ni ningún valor negativo. Bueno, pensar eso ya me hace dar cuenta de cómo va a ser el dominio. El dominio va a tener que ser de 2 a infinito. Es decir, la función esta tiene que valer 2 o más grande por el argumento. Si esa X toma otro número que sea más chico que 2, por ejemplo, ¿qué pasa si esta X vale 2? Y me va a quedar 2 menos 2, 0. Este logaritmo no se puede resolver, por lo tanto no voy a poder hablar de una función logarítmica. Si esta X, por ejemplo, vale 1, 1 menos 2 me va a quedar menos 1. El logaritmo de un argumento negativo no se podía resolver, entonces no podemos hablar de función logarítmica. Entonces justamente el dominio tiene que ser de 2 sin tomarlo, por eso el paréntesis, hasta el infinito. La imagen es mirando los valores de y, es como dijimos en el ejemplo anterior. No hay problema con los valores de y, ya que y es el resultado de los logaritmos. Y con respecto a los resultados, el logaritmo no tiene ninguna condición. Vieron que cuando resolvemos un logaritmo, es decir, el resultado es el exponente. Por ejemplo, nosotros acá hacemos 3 elevado a qué número me da 3. Entonces, este resultado que obtenemos en el logaritmo es un exponente. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos, la función exponencial. En el exponente podía valer cualquier número, puede ser cualquier número real. Nada más que ahora en la función logarítmica, ese exponente se transforma en el resultado del logaritmo.
Por lo tanto, son los valores de y. Entonces la imagen, vayan dándose cuenta que siempre va a ser de esta manera en la función logarítmica. La ordenada del origen sería el punto por el cual la gráfica corta el eje y. Nunca lo va a cortar porque si no puede pasar de 2. Si x no puede tomar valores más chicos que 2, entonces la curva nunca va a venir para este lado. Entonces, ordenada al origen no tiene o no hay, como ustedes quieran ponerlo. 0 raíz el punto por el cual la gráfica corta el eje x. Gráficamente lo podemos ver con exactitud, que es el valor 3. No hace falta que resuelva la ecuación porque lo estoy viendo en la gráfica. Entonces colocamos x igual 3. Es estrictamente, si miro de izquierda a derecha, este ejemplo también es creciente. Y la asíntota vertical está relacionada con el valor de x. Es decir, esta gráfica a qué valor se aproxima cada vez más, pero nunca logra ser exactamente ese valor ni más chico. Y el 2. Entonces la asíntota vertical sería x igual 2. Vayan viendo el análisis, qué es lo que tienen en común para después sacar las conclusiones.